profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Sonido de tropas se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. Subir, subir, subir una vez. Subir, subir, subir una vez. Oh, subir. Dios les bendiga. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En cualquier parte del mundo que puedan escuchar esta palabra. Vamos a continuar con la enseñanza ¿por qué fracasan millones de evangélicos y congregaciones que se despedazan? Vamos a la parte 8. Es decir, vamos la otra de las causas es que miles de estos hijos de Dios cristianos carecen de una buena dirección a la luz de la palabra de Dios. No vayas a malentender cuando, por ejemplo, digo en una iglesia que solamente se reúnen y por cantidades, aquellas que ellos los llaman noche de milagros, noche de poder, noche de manifestaciones, y no hay estudio de la palabra, no hay enseñanza de la palabra. Entonces, no me vayan a malentender que yo estoy en contra de eso. No, yo creo en la sanidad, en los milagros, y muchas veces he orado, se ha sanado, he visto que Dios hace milagros. Sin embargo, no es la que en sí va a traer un fundamento inmovible. Los milagros, las manifestaciones, todo lo que un pentecostal hace, no está mal eso, pero ya la han reemplazado a la palabra. Ellos creen que ese es el poder de Dios, el poder que Dios da para estas cosas que son buenas. Sin embargo, no produce, no brinda una dirección correcta. Vamos a la palabra, a Proverbios capítulo 11, versículo 14. Mira lo que dice. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es decir, ¿por qué fracasa? Porque no hay una dirección a la luz de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 29 de Proverbios, versículo 18. Mira lo que dice.
sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es decir, donde el pueblo es guiado por experiencias sin las palabras, experiencias, llámase cuando hay una prolongación de cantos y el pueblo empieza a danzar, a moverse, a temblarse, sin ánimo de criticar, pero no hay palabra. Se tiran 1, 2, 3, 4 horas y no está la palabra. Entonces no hay una dirección bíblica, no hay una dirección espiritual a la luz de la palabra. Ahora, y peor cuando lo reemplazan por visiones, por sueños, por profecías, por revelaciones. Y estas iglesias, estas congregaciones, estos millones de cristianos son guiados de esa manera. Muchos han ido de sus iglesias porque un profeta o una profecía les ha hablado, supuestamente el Espíritu Santo, abandonan su iglesia y a veces lo hacen a espaldas. Y todas esas cosas que se están dando es porque le han reemplazado la palabra. Ellos están al borde de fracaso y los miles. ¿Por qué? Porque cuando llega la prueba, llega el momento de que ellos tienen que afrontar vicisitudes en la vida, no tienen dónde pararse. Mas ellos tienen una experiencia de manifestaciones místicas, pero no la palabra. Y mucho más frente a ataques malignos. Ahora, ¿qué implica cuando digo carece de dirección? O el pueblo sin profecía se desordena. Acá no dice profecía, así dice el Espíritu Santo. No se refiere en ese sentido, no se refiere a una manifestación. Acá se refiere la dirección que nos puede dar única y absolutamente la palabra de Dios, cuando por un hombre de Dios es bien expuesto, bien preparado y te enseña la luz de la palabra, centrado en la persona de Jesucristo. Es decir, ¿qué implica entonces? Implica que carece de la dirección divina de la palabra. Ellos no están siendo guiados, instruidos en la palabra. Número 2, rápidos estos cristianos van a ser confundidos, caen en la mentira, son víctimas de la mentira, y hasta pueden caer en el aburrimiento. Y te voy a demostrar a dónde cayó este pueblo, porque no había una autoridad de la palabra, ¿no? Entonces, ¿en qué ha caído la iglesia? Ha caído justamente en una vida espiritual sin la palabra. Ahora, no solamente eso, cuando carece de la palabra, de una correcta dirigido la palabra de Dios correctamente enseñado, este pueblo no va a caer. Pero si eso carece, y más son guiados por los sentimientos, mayormente sentimientos, por ejemplo, en una música, una canción cristiana y muy melancólica o muy subjetiva, es lo que apela a la emoción, le descarta a la mente y va a la emoción. Entonces tenemos una iglesia muy emocionalista y no fundamentada en la palabra. Surge por allá engaños y ellos lo van a aceptar por ignorancia a la palabra. Mírame, así se mueve el pueblo. Te voy a leer un versículo. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21. Mira lo que dice. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios,
y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, mayormente, y son millones, tal vez decenas de millones de cristianos que tienen la mejor intención de querer de Dios, pero mayormente ellos son fundamentados y guiados según sus sentimientos. Por eso es que ellos buscan sentir algo para creer que ya está la presencia de Dios. Por ejemplo, yo veo un montón de congregaciones, incluso en el YouTube dice el mover del poder del Espíritu Santo. Cuando hay una iglesia que canta 1 hora, 2 horas y comienza y todos danzan y uno cree que esa es la presencia de Dios, cree que uno es el poder de Dios, y eso no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios de verdad no genera ni danza, te va a triturar, te va a tumbar, te va a aplastar como lo ha hecho al profeta Isaías. De verdad quiero decirte. Entonces, eso no es. Pero ellos buscan ese sentir. Ellos tienen que poner música para orar porque tienen que sentir para orar, tienen que sentir para cantar, tienen que sentir incluso para ir a la iglesia. Así camina la comunidad cristiana evangélica. Ahora, ¿por qué? Porque no tienen la palabra. Porque la palabra genera avivamiento. Y bueno, se habla de un montón. Lo que tiran de las causas. Una de las causas, el por qué fracasan muchos cristianos, porque carecen de una buena enseñanza de la palabra. Mayormente son guiados por manifestaciones. Si no hay manifestación de cualquier forma, ahí no estaba bien esa reunión. Faltó la presencia del Señor. Está frío, dice. Y ese es un error y una equivocación. Número 9. Esta es otra de las causas por qué fracasan los evangélicos. ¿Por qué? Porque siguen siendo hijos. No dejan de ser hijitos, hijos de Dios. Vuelvo a repetir, no me vayas a mal entender que dejemos de ser hijos de Dios en el sentido negativo. No, es que todo David es hijo. Imagínate, tiene 30 años en el evangelio, está esperando que su pastor le visite. Ese evangélico que está por años encajonado en su templo y nunca ha madurado, nunca ha ido a otro nivel y nunca se ha convertido en un edificador espiritual para otros, porque siempre está esperando que le vayan a echar agua. O sea que hay cristianos ya tan viejos, viejas, y que desde que se ha acostumbrado así. Entonces, yo quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4, el versículo 13. Mira lo que dice, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que hay una tremenda corriente que se dedica a, en vez de edificar, hacerles más hijitos, en el sentido no madura, no han madurado, siguen siendo niños espirituales. Por cualquier cosa se irrita, se resiente y tremendamente cobarde, incapaz de manejar sus circunstancias y adversidades.
No lo maneja porque no ha madurado, no sigue siendo un hijo engreído. Ahora, pero quiero decirles algo más. Acompáñame a segunda de Timoteo, al capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 3. Mira lo que dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira lo que dice. O sea, ¿por qué habla Pablo así? Le está diciendo, tienes que aprender a manejar, a afrontarlo, a liderar las penalidades que puedes pasar, Timoteo. El versículo 4, mira lo que dice. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. O sea que yo te voy a decir esto. Dios, cuando va a lograr hacer algo, tiene que tratar con soldados. Y tienes que madurar. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tienes que madurar. Tienes que ir a otro nivel. Y tu líder, tu pastor, que me estás escuchando, no vayas a tratar como un papachón a un hijo engreído. Todo le tienes a la mano. Todo lo tienes todo, él no hace nada, tú haces todo. Eso no es ser pastor, eso no es formar soldados. No, enséñale cómo manejar los desafíos de la vida, las penalidades y a manejar todo lo que le viene con una carga un montón hacia él. Enséñale. Y si en caso cae, dígale, levántate y siga adelante. La vida cristiana va a ser así, pero en lo posible tiene que aprender a manejar sus circunstancias. No, tú no vas a engreírlo, pues, cristiano. Tú no lo vas a engreír a eso. Entonces, hay que formar gente militantes. La palabra milita, tiene que ver con un corte militar. Entonces, mira, cristiano, sí o sí tienes que madurar. No vas a crecer fundamentado en tus 5 sentidos, sino a la convicción de la palabra. Para eso te enseñan a hacer tu devocional. Para eso te enseñan a hacer todo lo que tienes que apartarte, estar a solas con Dios, con la palabra y hacer tu devocional. Por lo tanto, otro de los fracasos de muchos cristianos es porque no han madurado. Siguen siendo como bebés, niños, enanos espirituales. Toda esa emoción, toda esa circunstancia, todo es aplastado, quejándose, todo por acá y hablando como derrotados. Número 10, otra causa por qué fracasan los muchos evangélicos: por yugo desigual. Vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ya, tú lees ya después. Ahora, quiero hacerte entender 2 cosas interesantes acá, que yo lo voy a aplicar así. Este texto bíblico no solamente se refiere en el área conyugal o matrimonial o sentimental, como quieras llamarlo. Mayormente, ¿con quién haces alianza? Ya sea en comercio, en negocio o poniéndose socio.
haciéndose socio, mientras tú quieres hacer por lo legal, como buen cristiano, y tu socio es un impío, con malos hábitos, se van a contradecir, no se van a entender. Y esto fue el fracaso de muchos. Yo he visto, he tratado, han venido cristianos que han emprendido empresas, pero han hecho una alianza con gente que no tiene sus propios principios y valores. Otros con un político. Ya que mientras este impío, este inconverso, este pagano tenía malos hábitos, tenía esto, en cambio el cristiano tenía buenos hábitos, creía en esto, por acá, y había un choque, una contradicción, y no podían ser ni buen equipo. ¿Por qué? Porque él puso su plata y el impío también puso su plata, y así. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado y mucho más en la vida sentimental, con quién vas a pasar el resto de tu vida. Pero otro de los fracasos para muchos y millones de evangélicos es porque han hecho un pacto con gente que no tiene sus propios principios cristianos, bíblicos. Número 11. Otra causa. ¿Por qué caen, fracasan muchos evangélicos? Porque nunca se dejan tratar, no se dejan enseñar. Y eso también es problema de emociones. Bueno, yo se les he hablado, pero lo que quiero redundar aquí en esta área es algo muy interesante. ¿Cuál? En cuanto a la que tú cuando vives con tus sentidos. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. A ver, un ratito. Hebreos 5, el versículo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Interesante. Este es interesante, hijo de Dios. Mira, escuchen esto. Este es un problema para muchos. Este es un mal perjudicial de que yo pueda hacer de mi vida espiritual en mis sentidos humanos. No, ya les he dicho, la palabra es irreemplazable, es tan vital. No hay madurez, una vida cristiana auténtica, fructífera, si no está fundada en la palabra. No haces tu vida espiritual crecer en lo que dice la palabra, en las sagradas escrituras. Ese es otro. Por último, ¿por qué fracasan los muchos cristianos? Porque han dejado a un lado al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Mira cristiano, escúchame esto.
La vida espiritual, la vida cristiana espiritual, es imposible sin el Espíritu Santo. Ni siquiera podré orar sin el Espíritu Santo como debe de ser. No voy a funcionar normal sin el Espíritu. No va a ser mi vida cristiana, mi vida espiritual correcto sin Él. Porque ¿quién es el que me puede redarguir, hacerme ver lo que yo soy, lo que estoy pecando, o hacerme ver que está mal? Es Él a través de su palabra. Ni siquiera podré yo entenderla, captarlo, oírle a Dios a través de su palabra, en su palabra, si no es la persona del Espíritu Santo en mí. Porque humanamente, ante los tremendos retos, desafíos, circunstancias, ataques espirituales, ¿cómo voy a hacer frente? Humanamente no voy a poder. Necesito interactuar con el Espíritu Santo. Lo necesito de lunes a domingo, las 24 horas, las 365 días con Él. Es tan vital, tan indispensable. No hay vida y vida en abundancia y vida de verdad, vida eterna sin el Espíritu Santo. Acompáñame a Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versículo 2. Mira cómo Pablo da tanto énfasis. Lo primerito, dice, capítulo 19, versículo 2, digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate. Llegó a ese lugar, pero ya conoce al Espíritu Santo, ya lo tiene. ¿Qué será? ¿Quién será? Nunca hemos oído. Imagínate. Repito, no es así manifestaciones. Es una persona que tú tienes que interactuar con Él, hablar con Él, porque es una persona. Mira, cuando dicen ni siquiera hemos oído, déjame decirte esto. O sea, hay gente, hay cristianos, no sabe si hay Espíritu Santo. Y esta es una realidad. Número 2, hay otro grupo que sí saben, pero están confundidos sobre su persona del Espíritu Santo, ¿no? O sea, estos cristianos confundidos, ellos, si no hay una manifestación, el Espíritu Santo no está ahí. Este grupo, hay millones y millones en la faz de la tierra, que si no hay manifestación, ellos no creen que el Espíritu Santo no está ahí. Tiene que haber manifestación para que digan que el Espíritu Santo está ahí. Es igual, ora a alguien y no se sana, no pasó nada. No está el Espíritu Santo ahí. Están confundidos. Porque no se trata de que yo sane, de que yo lance una profecía, de ese manifiesto. No, se trata de interactuar con Él. Escúchame esto. Número 3, hay otro grupo que lo tienen contristado al Espíritu Santo, lo tienen neutralizado, inoperativo. Número 4, otros lo han rechazado, lo han dado a las espaldas. Número 5, hay otro grupo que le cree, quiere oír, hablan, le escuchan de Él, hasta hablan. Hay cristianos que hablan de Él, perdón, no quiero aclarar esto, hablan de Él, creen en Él, pero no tienen comunión con Él. Este es otro grupo que hablan de Él, creen en Él, hasta, escúchame, y hasta predican de Él, pero no tienen comunión con Él.
Y está la diferencia. Ahora, ¿por qué es tan vital el Espíritu Santo? Mira lo que Jesús, antes de partir a la diestra del Padre, mira el énfasis vertical importantísimo que hace. Capítulo 1, versículo 4. Estando juntos les mandó que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo que oíste de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¿Por qué? En el 8 dice, recibiréis poder. Es decir, hermano, ni siquiera un ataque maligno o otra cosa, no voy a poder soportar ni enfrentarlo sin el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo mismo, ¿cómo demuestra lo vital, lo importante que puedes estar actuar o interactuar? ¿Por qué es vital? ¿Por qué es tan vital? Escúchame. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente nos redarguye, sino que nos guía y nos habla de Jesucristo. Número 2, la vida cristiana, la vida espiritual, solo puede desarrollarse por Él. Número 3, es necesario porque por Él podemos orar. Eso dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. Mira, y también es vital porque es nuestra fuente de poder, nuestra fuente de fortaleza. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir la carne. Está en Romanos 8, versículo 13. El mismo Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy de Dios. Romanos 8, 16. O sea que por eso es tan importante el Espíritu Santo en tu vida. Y muchos han fracasado porque no tienen al Espíritu Santo, no le conocen. Repito, no se trata de manifestación. ¿Quién te va a ayudar a producir el fruto? Él. Entonces, el cristiano auténtico, hijo de Dios, es conocido por sus frutos, y fruto es lo que da el Hijo de Dios. Es tan vital. Mira, quiero decirte esto. En el Isaías 61, del 1 al 5, nos muestra la importancia de interactuar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a poder yo ayudar al quebrantado de corazón? ¿Cómo voy a poder yo ayudarle al que está cautivo por el vicio? ¿Quién va a hacer podrir el yugo? Es Él. ¿Qué dijo Jesucristo? Lucas 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas. Para ir a los quebrantados, para ir a los encarcelados, para ir a los que están cautivos. O sea, todo ese trabajo humanamente no voy a poder hacerlo. Necesito del Espíritu Santo. Es más, ¿qué le dijo Dios a Zorobabel? Zorobabel no es con tu ejército que tienes que enfrentar a ese ejército enemigo. No es con tu fuerza, no es con tu espada, es con mi Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea, si el demonio Satanás viene a ti, no te va a ver a ti solo. En vez de que te vea a ti, va a ver al Espíritu Santo en ti. ¿Por qué? Porque estás tú interactuando con Él. Yo te animo, cristiano. Te animo. Ven y
busca lograr interactuar con el Espíritu Santo. Es decir, sumérgete en su presencia. Sumérgete. Tú lo necesitas como yo. Lo necesitas y todos los cristianos necesitamos de Él. Todos. Todos. Líder, hermano, cristiano que me estás viendo, me estás escuchando. Tal vez le has contristado con tus malas acciones. Has hecho lo malo. Arrepiéntese. Restaura tu amistad con Él. Y la sangre de Cristo te va a limpiar y restaura y cuida esa relación con Él, esa amistad estrecha con Él. Más bien, hágalo prosperar esa amistad estrecha a través de tu vida privada, en el secreto con Él. Y donde vayas, vas con Él las 24 horas. Tú necesitas conocerle, interactuar con Él, con el Espíritu Santo. Repite conmigo esta oración. ¿Dónde estás tú que estás escuchando esta palabra? Y te aseguro y te garantizo, nunca, nunca, nunca vas a fracasar si tú haces de aquí adelante hasta el día del arrebatamiento una amistad estrecha con Él. Diga conmigo: Padre, reconozco que estuve yo en fracaso. Estuve yo caminando mal. Vengo a ti arrepentido y te pido perdón. Perdóname, Señor. Te pido que tú me limpies con la sangre de Jesús, porque estoy arrepentido. Vengo a ti decidido restaurar mi amistad contigo eternamente. Te pido tu ayuda, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Una voz de vigilia desde su torre anunciar: desperta del resto de Sion, a nuestra salvación. Vivid otra vez aquellos que duermen, los que no viven. Vivid otra vez aquellos que duermen, los que no viven. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas y adorarán. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Espíritu, sopla en la vida estos huesos de los cuatro